Laura, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí, por aceptar la invitación a esta entrevista. Te conocí hace poquito, realmente, hace unos meses, en una reunión informal, no sé si por Navidad o por allí, ¿no? Pues, Y ahí descubrí que eras neurocirujana y me llamó muchísimo la atención porque, claro, la psicología, ¿no? Está como muy relacionado con todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso. Y también, bueno, que habías contado algo en relación con la medicina china. No sé si estabas haciendo algún curso, alguna formación al respecto y ahí ya me terminaste de ganar al completo esa apertura. ¿Qué te parece? Y si me cuentas o nos cuentas un poquito, pues tu trayectoria, a qué te dedicas y cómo has llegado a estar donde estás. bueno, pues buenas tardes, José. Gracias a ti por pensar en mí para esta entrevista. Me sentí muy halagada y cuando me invitaste. Em, bueno, sí, yo estudié medicina occidental, como la conocemos, en la mayoría, y luego me especialicé en neurocirugía. Y es verdad que luego cuando hablas con gente que no es del ámbito de la medicina, sobre todo que no son del ámbito de la neurocirugía, te hacen preguntas que no puedes responder y dices, madre mía, pero es que yo esas cosas no las sé. Eh, que a veces, y luego te das cuenta de que no está tan, los caminos no están tan unidos entre la psicología y la neurocirugía, que deberían estarlo más, yo creo, y que es más un trabajo luego personal y de investigación que haga uno mismo para intentar unir esos caminos, porque obviamente estamos hablando de personas y de cerebros, entonces tendrían que estar más unidos, pero al fin y al cabo en el día a día y la práctica no lo están tanto. Pero está bien que te hagan a veces preguntas que no sabes responder y que supongan retos para que tú mismo te vayas eh, preparando esas respuestas y estudiando en otras líneas también. Y lo de la medicina china, de momento lo tengo como un amor platónico. Es algo en lo que me interesa y que me gusta un montón. Me apetece mucho aprender de ello y de momento solo he cogido algunas pinceladas de algún taller puntual, algún libro que he leído y alguna charla así a la que he asistido, pero todavía muy platónico todo. Esperemos que en algún momento pues pueda profundizar más e incluso ponerlo en práctica de una forma más eh, conjunta con lo mío. No sé, eso ya veremos. Pero sí, sí, tengo esa curiosidad. Ahora Sí, me ha sí. dado curiosidad de cómo es el día a día tuyo, porque como lo expresaba, de que probablemente no sea muy parecido a la hora de trabajar. ¿Cómo es un día a día tuyo a la hora de trabajar como neurocirujana, ¿no? Pues bueno, ahora mismo te voy a hablar un poquito de mi día a día de como neurocirujana antes de estar en el equipo en el que estoy ahora, que estoy en un equipo más peculiar desde el punto de vista también psicológico. Entonces, igual ahí ya empieza a mezclarse un poquito más. Pero hasta ahora, pues el día a día de un neurocirujano, tienes tus días de consulta, donde ves pues que te vienen pacientes con hernias discales, tumores cerebrales, patología vascular cerebral. Eh, Luego los días de quirófano, donde no ves el paciente, solo ves tu campo quirúrgico y trabajas sobre él. Y luego los días de pasar planta y ver el antes y el después de las cirugías, un poquito el resultado de lo que has toqueteado, a ver cómo ha ido. Eh, Hay cirugías donde no ves cambio y eso es bueno, no ver cambio. Y hay cirugías donde ves cambios a mejor y otras en los que ves cambios a peor. Ujú. Eh, el cuerpo humano, la medicina no es una ciencia exacta, no es 2 más 2 son 4 y en el cerebro yo creo que todavía menos. Y a veces es bastante, aunque con mucho conocimiento y con muchos estudios, intentes predecir lo que va a pasar, a veces es imposible y te llevas muchas sorpresas. Eh, y luego desde el punto de vista, hay como, digamos, exploraciones neurológicas que nosotros hacemos que nos dan la información, pero luego hay otras cosas que no sabemos valorar tanto, que son más trabajo de los neuropsicólogos o de los psicólogos, o que lo ve el propio paciente luego en su incorporación al día a día o a su vida laboral o a sus relaciones con los demás. Y esas son las cositas que a nosotros se nos escapan más, porque yo puedo apreciar muy fácilmente si a una persona le cuesta mover un brazo, le cuesta mover una pierna, o si tiene un ojo más cerrado que el otro.
pero me cuesta mucho más apreciar si esa persona pues es más impulsiva de lo que era antes en su día a día, si le cuesta a lo mejor más adquirir rutinas de lo que lo hacía antes, o bueno, un montón de ejemplos, ¿no? Eh, y como el cerebro es algo tan complicado, pues es verdad que yo creo que nosotros vemos una parte, la otra parte la veis más los psicólogos. A nosotros eso se nos escapa un poquito. Bueno, no sé si te contestaba la pregunta, creo que me he ido mucho por las Sí, ramas. y la parte del equipo en el que estás ahora, ¿qué es lo que hace? Vale, entonces yo ahora estoy en un equipo de columna vertebral. Neurocirugía se ocupa, los neurocirujanos tratamos patología del sistema nervioso central, que eso es cerebro y médula. Eh, cerebro, sobre todo lo que te he explicado, ¿no? Y médula es columna vertebral. Entonces la columna vertebral puede ser desde tumores intramedulares en la médula o, o tumores de las vértebras o fracturas vertebrales, o lo que es más frecuente, más común, más del día a día, los dolores de espalda que tiene el 80% de la población en algún momento de su vida, y que en algunos casos, en contados, pues puede llegar a ser quirúrgico y necesitar pues descompresiones de nervios, fijaciones de la columna para dar estabilidad. Todo eso lo pueden hacer o los neurocirujanos o los traumatólogos. Es un ámbito un poquito compartido. Y dependiendo del hospital, del sector, a veces lo abarcan más los neurocirujanos o los traumatólogos. Pero es algo que en las dos especialidades se puede hacer si te formas para ello. Y yo ahora estoy en un equipo donde son traumatólogos y yo como neurocirujana. Somos un equipo híbrido. Ujú. Y hacemos eso, únicamente columna vertebral. Entonces te decía que es como más cercano a la psicología porque son personas con dolores crónicos. Y entonces ahí sí que entra mucho el estado de ánimo, ansiedad, todos los factores emocionales del paciente para cómo tolera esa enfermedad, cómo responde a los tratamientos, etcétera. Interesante. Dos de las personas que entrevisté anteriormente, Manu, que era es profesor de yoga todavía, y Jin, que es médico de medicina china, hablaban de la columna, ¿no? De la importancia de la columna. Manu decía algo así como que la flexibilidad de la columna era lo que determinaba la edad de la persona, ¿no? Cuánto de flexible tenía su columna. Y Kim decía algo así como que si el sistema nervioso respondía bien, estaba en buen estado, tenía la información suficiente como para sanar, ¿no? El sistema nervioso llegar a todas las partes del cuerpo, ¿no? La importancia que le daban, ¿no? No solo al cerebro, sino a la columna, sistema periférico también, ¿no? Para llegar a todas las partes del cuerpo. Y, y mientras me estabas hablando, yo que tengo una hernia y el tema que queríamos abordar hoy era el dolor, me venía cuando las nombraste, que nunca he tenido un dolor tan fuerte como cuando el momento agudo de una hernia discal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando ahí? ¿Qué es el dolor? ¿Qué significa cuando una persona está sintiendo dolor y cómo el cerebro se da cuenta de eso? Vale, el dolor de entrada hay que distinguir entre dos tipos importantes de dolor, que es el dolor agudo que tú me comentabas, cuando tienes un dolor fuerte puntual, que no, dura normalmente un periodo limitado, y que ahí es lo que más importancia tiene es la causa, lo que lo provoca, una causa fisiológica, un daño, una agresión. Y luego está el dolor crónico, que en el dolor crónico ya sí que interfieren muchos más factores. Cuando yo tengo un dolor agudo, normalmente hay algo que lo genera, una causa, una agresión externa, y mi cuerpo reacciona ante ese dolor como una especie como de señal de alarma, me da una señal de alarma de que existe algo. Entonces nosotros tenemos mecanismos para detectarlo, eh, para sentir ese dolor, o sea, para sentir esa agresión, como si me pincho con una aguja, ¿no? Lo siento, mi dedo, mis neuronas, mis ramificaciones de las neuronas lo detectan, todo eso circula hacia mi médula, donde hace una conexión con otra neurona, sube hacia el cerebro, donde pasa por unos centros cerebrales que me dan información de, oye, que ha pasado algo desagradable, activan respuestas hormonales, el hipotálamo activa respuestas hormonales en mi cuerpo
como de defensa ante esa agresión. Otras partes del cerebro, como la amígdala, me dicen, oye, esto no ha sido agradable, igual ha sido algo, no ha sido como tocar una flor, me está diciendo no simplemente que he tocado algo punzante, sino que encima es doloroso, me está dando la sensación de dolor. Y otras partes del cerebro interactúan en decirme, ay, encima ha sido en el dedo, no ha sido en otro sitio. No son como muchas partes del cerebro que me dicen dónde ha habido ese dolor y que ha sido algo desagradable. Y eso es una medida de protección, es una medida de supervivencia del cuerpo humano para que se pueda defender ante estas cosas, porque si tú no sientes dolor, no puedes defenderte. Si tú te pinchas con una aguja y no lo notas, hay enfermedades que disminuyen esa sensación de dolor. Por ejemplo, en las personas diabéticas que disminuye la sensibilidad en los dedos de los pies, sobre todo en las zonas más distales, y se hacen heridas porque no sienten el dolor, no sienten que están pisando, apoyando demasiado esa zona, y se crean heridas crónicas y luego muy difíciles de curar porque no lo sienten. Entonces el dolor es muy importante porque te da una señal de alarma. Lo que pasa es que hay veces que ese dolor se cronifica, ya pasan X meses y ya no es tanto algo que me esté provocando ese dolor, sino que pues contribuyen otros factores, ya sea factores, empieza ese dolor, empieza a causarme un estrés, empieza a afectar a mi estado anímico, a mis emociones, entonces eso también contribuye a que yo maneje peor el dolor, lo lleve diferente. Eh, Empiezo a lo mejor a dejar de hacer ciertas actividades porque tengo dolor. Eso también hace que mi cuerpo, pues, yo dejo de hacer deporte, genero menos endorfinas que se generan con el deporte, entonces también mi estado anímico baja, mi tolerancia al dolor baja. Es como un pez que se muerde la cola, Ujú. desencadenado por un dolor que hace que muchas cosas en mi día a día cambien y me vaya y se vaya aumentando y cronificando ese dolor. Ujú. Sí bueno, qué interesante lo que acabas de decir, porque me acabo de plantear que, claro, nosotros como seres humanos que vamos huyendo del dolor, intentando apartarlo hacia un lado, es un mecanismo de supervivencia, porque si yo no sintiera dolor, me puedo romper un brazo Claro. y no darme cuenta. O sea, me daría cuenta si Claro, lo viera, si no, en el momento en que la vista no está, no sé que está pasando claro, algo grave ahí, ¿no? Qué claro. interesante. Luego, con Sí. respecto al dolor, me venía también si hay tipos de dolor más allá de grave y agudo, por a lo mejor una fractura o un impacto que me está ocurriendo en este momento o algo más cronificado. Y te hago esta pregunta porque cuando yo tuve la hernia, y voy a aprovecharlo como elemento para compartir aquí, yo sentía muchísimo dolor. Durante un tiempo me estuvieron pinchando inyecciones, luego el dolor seguía de alguna forma. Y lo que me decía el traumatólogo en este caso, que me llevaba era que necesitaba moverme. Si incluso se me había quedado una pierna más delgada que la otra, pero claro, moverme era doloroso, ¿no? Ujú, Y una de las cosas que me decía era encontrar un punto en el que como que el dolor está haciendo daño, no es un dolor que es para el progreso, ¿no? No sé si me estoy explicando con la pregunta. Es como si yo llegó un momento en que empecé a caminar, a caminar, a caminar, a caminar y caminaba con dolor y llegó un momento en que sin darme cuenta el dolor desapareció. Entonces, ujú, no sé si hay tipos de dolor en ese sentido, cuándo es un dolor que realmente es algo que me está produciendo daño o cuándo es un dolor que me está llevando a un proceso de sanación. ¿Puede ser eso? ujú. Bueno, a ver, en el tema de las hernias discales, también es verdad que muchas veces no se sabe que las hernias discales son procesos dinámicos. O sea, el hecho de tener una hernia discal es una protrusión de tu disco vertebral, esa almohadilla que queda entre las dos vértebras, los cuerpos vertebrales digamos, entre medio tienen esa almohadilla que hace que no esté hueso contra hueso, que sea una articulación más flexible y más móvil. Pues cuando ese disco vertebral tiene como un anillo, que es una membrana, y dentro tiene un núcleo. Pues ese núcleo de dentro, a veces por desgaste, por deshidratación, puede protruirse fuera de ese espacio que ocuparía entre los dos cuerpos vertebrales. Y cuando si protruye hacia adelante, no pasa nada porque encuentra el abdomen, todas mis vísceras, que no hay mucho más espacio, pero si protruye hacia atrás, sobre todo hacia la salida de los nervios, pues afecta a los nervios. Y lo que te duele es ese contacto con ese nervio, que son los nervios que van hacia las piernas, porque hablamos nuevamente de las hernias lumbares, y,
Y al apretarlo provoca descargas en ese nervio y duele el nervio. Puede doler la espalda por el propio disco que está dañado, pero también y esas hernias se pueden reabsorber. Cuando si te hace una resonancia ahora y te hace una resonancia cuando tenías la hernia, probablemente no sea igual, porque esa hernia se puede reabsorber. Y luego aparte, lo que me comentabas de los tipos de dolor, cuando hablamos de dolor, aparte de los tipos según la cronicidad, hablamos de tres tipos de dolor. El dolor inicial, que es el dolor nociceptivo, que es el dolor cuando hay una agresión, algo que nos provoca un daño tisular y nuestro cuerpo responde a ese daño tisular con una respuesta de alarma, es decir, algo me duele, hay un dolor. Luego está el dolor de tipo inflamatorio, que muchas veces es el que lo sigue después, que es cuando tienes, te has hecho una herida o te han operado o has tenido una hernia, esa zona se hipersensibiliza y con un contacto que normalmente no tendría por qué ser doloroso, te duele. No Ujú. porque algo de fuera te está haciendo daño, sino porque tu propio tejido está hipersensibilizado a ese dolor. Y luego ya entra en el dolor neuropático, que es el dolor crónico, cuando incluso sin algo que te esté afectando, ni ningún tejido que tenga por qué estar dañado, ya se queda ese dolor crónico. Pero no, los dolores no todos acaban en un dolor neuropático y en un dolor crónico. Puedes pasar de un dolor nociceptivo a un dolor inflamatorio y luego resolverse. Porque en principio los tejidos tisulares, si la agresión deja de estar presente, tienen capacidad de regeneración. En 3 meses, entre 3 y 6 meses, se diría que algo que me ha dañado, si deja de hacerme daño, ese tejido se me regenera y deja de dolerme. Pero a veces no pasa, a veces no se regenera o a veces ese daño no desaparece. A veces hay personas con hernias discales o que aparte de la hernia discal tienen artrosis en las vértebras y tal. Y todo ese conjunto eh, de afectaciones anatómicas hacen que ese dolor se les cronifique porque siguen habiendo respuestas inflamatorias en su cuerpo, en esa zona. Entonces, sí, nuestro cuerpo está capacitado para vencer el dolor, para vencer los daños, pero a veces o porque no somos capaces de nosotros de sobreponernos a eso, como tú decías, es que me duele y tengo que caminar y hacer ejercicio y hacer estiramientos, pero pues sí, a veces hay que sobreponerse a ese dolor para curarlo. Mm. Mm. ¿Qué hace, qué es lo que determina que al final quede algo cronificado? O sea, ¿qué puede llevar a que el dolor sea crónico? Por ejemplo, si estamos hablando por ejemplo, la espalda, ¿no? Que yo no permita recuperar la zona y siga cogiendo peso y esté volviendo algo así, haría que el dolor quedara cronificado, ¿o qué es lo que determina que quede crónico? Son muchas cosas. Yo creo que es difícil decir, en cada persona puede ser un factor, pues, algún factor diferente en el que lo cronifique, pero son muchos aspectos en los que hacen que un dolor se cronifique. O sea, si en el momento de abordaje de un dolor crónico, cuando abordas un dolor crónico, digamos que tienes como varios campos que se deberían abordar en una persona con dolor crónico. Uno de ellos es intentar abordar la causa con medicación y si hace falta, con cirugía. Es uno de ellos. Pero luego hay otros cuantos que no se tienen que olvidar también. Lo que hablábamos de que el cuerpo esté en una buena situación nutricional, tener una buena alimentación, porque hay alimentaciones hay alimentos o dietas que hacen que tu cuerpo esté en un estado inflamatorio y de hipersensibilidad al dolor. Que Ujú. eso muchas veces los médicos no lo tenemos en cuenta porque nosotros no estudiamos eso. Si te duele la espalda, te opero, pero hay que tener en cuenta que a lo mejor operas a esa persona, pero si no se tienen otras cosas en cuenta, pues no se va a resolver. Y una de esas es esa, tener una buena alimentación, tener una buena situación física, ejercicio, tener las articulaciones móviles y flexibles, hacer. Yo, bueno, tengo un amigo que me mataría si, si me oye, pero recuerdo cuando una vez me dijo, Laura, me duele mucho la espalda, es un chico joven de nuestra edad, me duele mucho la espalda, estoy fatal, tal. Y yo le decía, es un chico así con un poquito de sobrepeso, que es bastante bruto, y le decía, tienes que hacer estiramientos, tienes que ponerte en casa. Le mandé al fisio a que hiciera estiramientos y él me decía, y él se reía de mí, oh, Laura, yo no quiero hacer estiramientos, es una tontería.
Y a los 3 meses, cuando le volví a preguntar, ya no tenía dolor. Y no solo por los estiramientos, sino porque, bueno, muchas veces lo que hemos hablado es un dolor que también se autolimita. Pero eso, súper importante, tener un peso adecuado también. Al final nuestra espalda está cargando con nuestro peso y sobre todo la zona lumbar. Si tú a algo le pones un peso extra del que debería aguantar, se va a desgastar y nuestro cuerpo es igual, se desgasta. Igual que los ascensores tienen un peso máximo, pues nuestra columna lumbar también tiene un peso máximo que puede aguantar y si es más, pues se desgasta. Y luego está también la mente, o sea, si una persona no está, tiene ansiedad, está con depresión, tiene una situación emocional mala, pues probablemente tampoco vaya a responder bien a ningún tratamiento hacia ese dolor. Entonces es como, bueno, son todas esas cositas que se tienen que tener en cuenta y que pueden hacer que un dolor se cronifique. Una persona con una hernia discal como tuviste tú, que tenga, a lo mejor le pasa eso en un momento de su vida malo, se acaba de separar o ha tenido algún evento traumático, alguna muerte de algún familiar cercano o lo que sea, que encima no lleva una buena alimentación, con sobrepeso y que no hace ningún tipo de ejercicio, que es totalmente sedentaria, que trabaja sentado y que luego del trabajo se va a casa, pues tiene muchos puntos de que ese dolor se le cronifique. Mm. Mm. Importante, ¿no? Ahí me venía la, como un círculo vicioso que se puede dar ahí de el dolor me genera malestar, por lo tanto está influyendo en mi estado de ánimo y mi estado de ánimo está influyendo luego en la percepción del dolor, ¿no? Ujú, Incluso hasta el punto, leía últimamente de el umbral del dolor, ¿no? Cómo podemos tolerar más el dolor cuando nos sentimos, cuando no nos sentimos solos, ¿no? Cuando tenemos un buen entorno social, donde nos ujú, sentimos acompañados, apoyados, ¿no? Un lugar de contención, la importancia de la parte social en nosotros también, ¿no? ujú. Sí, 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 es verdad. O sea, si anímicamente no estamos bien, no nos sentimos arropados, tal, es más difícil también sobreponerse a ese dolor porque es un esfuerzo, eso no es, obviamente no hay que culpar a la gente que tiene dolor y señalarles, es que tienes dolor porque, por tu culpa, no, no es eso, es un esfuerzo y es algo difícil sobreponerse a ese dolor y a todo lo que supone. No hace mucho me preguntaban, me consultaban, ¿no? Y voy a proponerte la pregunta a ti también, ¿no? Me decían que era una persona con dolor de espalda, con un dolor muy fuerte de espalda, que había pasado ya por distintos médicos que le habían revisado en la espalda y no tenía nada, pero que el dolor estaba, ¿no? Entonces, claro, quien me preguntaba también incluso cuestionaba si realmente el dolor podía estar, ¿no? Y yo creo que el dolor siempre está, o sea, la sensación de la persona es la que es y sabrá ella si siente dolor o no. La cuestión es si fisiológicamente los médicos han descartado que ahí, en esa zona donde muestra o se queja del dolor, no hay nada, ¿qué puede estar pasando ahí? Y concretamente hablaban de la columna, ¿no? Ujú. Bueno, es un poquito lo que estábamos hablando antes, que el dolor al final, el dolor está en el cerebro. El dolor siempre está en el cerebro, ya sea porque hay una causa directa y clara que lo provoca y mi cerebro lo ve y reacciona, o no la hay. A veces no la vemos, a veces se pueden hacer un montón de resonancias, ecografías, radiografías, y no encuentras una causa clara, pero el dolor está, o la sensación de dolor, es que el dolor es una sensación, es un, es un cambio, es una actividad neurológica, el dolor, la sensación de dolor. Entonces, bueno, es como la fibromialgia porque se diagnostica, porque se descartan otras causas, básicamente, se descartan otras causas de dolor y hay unos puntos en concreto donde se dice que se te duele aquí, 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 y se descartan otras causas de dolor, pues se te da el diagnóstico de fibromialgia. Y es una persona que vive con dolores crónicos y por todas partes del cuerpo, pero no hay un- una relación anatómica clara. Para nosotros es muy difícil muchas veces cuando vemos personas con dolor eh, y no encontramos una causa, darles una respuesta porque muchas veces no la tenemos. Y ahí el trabajo del resto. O sea, no significa que si a un paciente tú le dices, si tú al paciente no le puedes operar la columna porque no ves nada en la resonancia que sea de operar, no significa que no tenga dolor de espalda
puede tener dolor de espalda. Lo que pasa es que el tratamiento a lo mejor no es cirugía o medicación, a lo mejor el tratamiento viene más por llevar unos hábitos de vida más saludables o a lo mejor hacer algo, oye, hacer algún tipo de actividad antiestrés, de meditación, de yoga, y a lo mejor por ahí se podría aliviar ese dolor de espalda. Lo que pasa es que también a lo mejor se lo dices y te mira mal. Pero ¿cómo? ¿Me vas a mandar a meditar por un dolor de espalda? Pues sí, a lo mejor esa es la respuesta, en vez de hincharnos a pastillas, a opioides y a otros fármacos fuertes. Mm. Hacer un trabajo más. A veces la medicación puede ayudar, puede dar pie a que tú disminuyas un poquito tu dolor para que puedas empezar a hacer yoga, empezar a caminar más, a hacer más ejercicio. Pero tendría que ser eso, un trampolín para que tú también pongas la otra parte. Mm. Mm. Sí, ¿no? Porque muchas veces, como hablabas, ¿no? El cerebro es el que detecta el dolor. Básicamente, la medicación para el dolor tiene que ver con desconectar determinadas cosas para que la sensación de dolor no llegue, ¿no? Pues, lo que sea Ujú. que está ahí, pero la sensación no se identifica, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, sí Sí, que que no es una... es lo que Perdón. dicen, ¿no? Me sirve como, vale, con este apoyo no voy a sentir el dolor, eso es posible que me ayude a sentirme un poquito mejor de ánimo para poder hacer el primer movimiento y que desde Mm. ahí empiece, ¿no? Ujú. Sí, que eso a veces es un poco la diferencia de manejo entre la medicina occidental y la medicina oriental, el tratar la causa o el buscar el porqué de ese síntoma. O Mm, sea, perdón, no sé si lo he expresado bien, o sea, tratar el síntoma o buscar la causa de ese síntoma. Es decir, sí, es que desgraciadamente lo vemos un montón, en mi ámbito se ve un montón. Y eso, y volviendo siempre a la espalda, que es de lo que estamos hablando más y de lo que, y aparte de eso, que a mucha gente le interesa. Eh, Me duele la espalda, me duele la columna, pues te opero, te descomprimo ese nervio, te fijo, es que se hacen auténticas cirugías de carpintería, de romper huesos, tornillos, tal, 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 y una persona que está así, de repente se le pone así, de enderezada y tal. Pero muchas veces después de un trabajo de horas y horas de riesgos, de sangrado, de muy buena planificación, de manos súper expertas, porque trabajo con un equipo que solo hacen columna vertebral desde hace 30 años, y luego te viene la persona al cabo de, hay personas sí, agradecidas, pero otras personas o sea, que te vienen y al cabo están los primeros meses bien, pero al cabo de un año otra vez vuelven con el dolor, vuelven con el dolor en la espalda, vuelven a curvarse, es como que nuestro cuerpo vuelve a esa situación anterior, por mucho que hayamos intentado corregirlo, vuelve mm, a lo de antes. Y a lo mejor es porque no se ha buscado algo un poquito más atrás de por qué llegaste a eso, mm. a esa situación. Y que, claro, también es verdad que es un tratamiento mucho más complejo y a lo mejor no tan mm, fácil de la mano de la seguridad social, el tratamiento con psicólogos, con fisioterapeutas, con todo lo demás. Pero, pero es una pena porque se ponen parches Mm. y, y luego otro parche, y luego otro parche, y vas así, poniendo parches. Mm. Supongo que como tardamos, ¿no? En iniciar un abordaje, esperamos, el cuerpo nos va dando señales y esperamos y lo vamos durmiendo hasta que ya el cuerpo dice más no, ¿no? Ujú, Y ya después ahí, pues, lo que queremos es que esto se quite lo antes posible, ¿no? Entonces, al final soportar el dolor de una hernia o estar tomando medicación para no sentir el dolor o antiinflamatorios o calmantes, tampoco es viable estar tomándolo mucho tiempo, ¿no? Porque, vale, sí, ujú. te quitas el dolor, pero por otro lado, el estómago, el hígado, ¿no? Lo sufre también. Claro, claro, sí, sí, sí. Entonces, claro, ¿qué puede hacer una persona, ¿no? Que está con dolor? Me venía los dos casos que hemos nombrado, ¿no? Desde la fibromialgia o los dolores de espalda, que son como muy comunes también, ¿no? Decías que había un porcentaje altísimo, ¿no? De personas que pasan dolor de espalda en su vida. Y me venía que cómo se puede abordar de forma preventiva, y me venía a mano cuando te estoy hablando, ¿no? De ese yoga para tener una espalda flexible y una musculatura fuerte en la columna.
¿Qué se puede hacer tanto preventivo desde tu ámbito cuando estás con alguien que viene, que quizá en este caso que ya tiene dolor, pero qué le sugerirías tú, como le decías al chico, al amigo tuyo? Y también correctiva, ¿no? Porque ya una vez que el dolor está, ¿qué se le puede sugerir incluso antes de abordar una operación? Porque al final yo creo que también es importante saber que una operación no deja de ser un impacto al cuerpo, ¿no? Y Ujú. lo que eso Sí, supone. sí, exacto. Sí, o sea, yo creo que, bueno, yo creo no, esto lo decimos todos los cirujanos, en el dolor crónico, lo último, la última opción tiene que ser la cirugía. Siempre es lo último, la última medida, cuando ya todas las demás han fallado, porque es una agresión a tu cuerpo y eso ya sí que no tiene marcha atrás. O sea, ya tu cuerpo de por vida va a notar eso. O sea, cuando hay un traumatismo, una caída, una fractura, un tumor, ahí obviamente sí, la cirugía tiene que ser la primera opción porque hay que actuar rápido y hay una causa directa y la abordas y la respuesta, no, si todo va bien, obviamente es muy buena. Pero en estos casos de dolor, primero hay que hacer todo un escalón, toda una escalera de pasos delante antes de llegar a la cirugía, que tiene que ser la última, ultimísima. Porque en el 90% de los casos de hernias discales, de dolores de espalda, se autolimitan. Se autolimitan con medicación, con buenos hábitos. Está demostradísimo, está ahí un montón de estudios que apoyan eso, que tratamiento conservador en la mayoría de los casos. Y cuando no, entonces la cirugía. Y y eso es lo que le decimos a todos nuestros pacientes en las primeras visitas cuando nos vienen con esos dolores de espalda y opéreme, doctor, opéreme, que me duele mucho. Lo primero, y hace poco se lo tuve que decir al padre de una amiga mía, y se lo tuve que decir, tienes que bajar de peso, porque si no bajas de peso, aunque te opere, no va a funcionar. No, no te voy a aliviar ese dolor. Vas, te puedo aliviar una parte, pero luego volverás a tener dolor. Entonces la culpa será mía. Entonces lo principal es tengas dolor de espalda o no lo tengas para no tenerlo, como prevención para no tenerlo, tener un buen peso, estar en un peso equilibrado, eso es lo más importante. Hay un montón ya no hablo de obesidad, porque obviamente la obesidad también, pero de sobrepeso, es que un sobrepeso ya, y el sobrepeso te hace que tu cuerpo, el sobrepeso es una enfermedad y hace que tu cuerpo esté en un estado de inflamación constante, que tus células eso, y hace poquito me lo explicaba una amiga mía que es cirujana general, de que estudia el tema de la obesidad, de la cirugía bariátrica y todo eso, está justo ahora preparando su tesis doctoral en ratitas, estudiando un tema de la cirugía bariátrica y me explicaba que no solo la cantidad, las células de la grasa son los adipocitos, se llaman adipocitos, pues un obeso o alguien con un sobrepeso alto tiene mucho más riesgos de todo, riesgos cardiovasculares, riesgos de cuando se le hace alguna cirugía, riesgos de infección, de sangrado, todos los riesgos de una cirugía o de algo aumentan un montón por el hecho del sobrepeso. Y no es solo por el tema de la grasa que tenemos también interna, sino porque esa grasa, esos tejidos están inflamados. Es como si estuviesen en un estado eso, de defensa constante. Entonces, es como si estuvieses enfermo, como si estuvieses con fiebre. O sea, una persona obesa es una persona que su cuerpo está en un estado de enfermedad constante. Entonces, las respuestas son desproporcionadas a todo, al dolor, a una agresión. Tengo un traumatismo, me caigo, un accidente o algo interno. Mi cuerpo responde mucho peor a eso. Entonces, es muy importante tener una buena forma física y luego el ejercicio. Llevamos vidas muy sedentarias, entonces tener y ejercicios. o- mm, Yo, por ejemplo, yo soy corredora, pero eso nunca lo recomendamos. Para la espalda no es bueno porque los deportes de impacto no son buenos. Pero todo lo que sea, pues el pilates es buenísimo porque fortalece mucho la musculatura abdominal interna. Entonces, eso te quita mucha descarga, te descarga el peso de la espalda y mantener bien flexibles los músculos de las piernas, los isquiotibiales y la cadera. Tener una cadera flexible te da también, porque al final nuestra espalda y nuestra cadera están unidas, nuestra columna está unida a nuestra cadera. Tener una cadera flexible le va a descargar un montón a tu espalda, que no va a tener que sufrir tanto, que descargar tanto. Cuando tú ves una radiografía de una persona y ves las curvas que tiene en la columna,
digamos que están las curvas perfectas, ¿no? Como la lordosis cervical con la cifosis torácica y la lordosis lumbar. Pues luego ves, claro, hay curvas hay de todo. Otros con una cifosis de toda la columna, con poca lordosis, con mucha lordosis. Entonces, todo esto es como consecuencia un poquito también de pues, nuestra musculatura, nuestra flexibilidad en las piernas, en la cadera. Entonces, todo esto, cuanto antes lo vayamos trabajando, no significa que tengamos que ser todos ahí grandes atletas y ponernos la pierna hasta aquí, pero tener una mínima flexibilidad y eso, y agilidad. O sea, si una persona no se mueve, sus articulaciones se anquilosas, se vuelven rígidas y duelen. Pues mantenerte ágil con 20, con 50 y con 80 años. Siempre. Las mujeres y los hombres de 80 años tienen que seguir haciendo un poquito de ejercicio de eso. Pues gimnasia acuática también, que descarga el peso en las articulaciones. Todo eso, con eso tienes más de la mitad del trabajo hecho. Te diría que tres cuartas partes del trabajo hecho. Y luego si puedes hacer algún tipo de eh, terapia para disminuir el estrés, porque todos llevamos vidas muy estresantes y nos preocupamos muy poco de disminuir ese estrés. Nos preocupamos mucho de que hacer todo a tiempo, pero poco de cómo gestionamos la velocidad a la que tenemos que hacer las cosas. Entonces, pues desde meditación o tener algún tipo de apoyo psicológico, eh, no sé, hablar con tus amigos, con tu familia, pues todo esto es más importante que tomarse un tramadol todas las noches o, o que te pinchen en la columna una vez al mes. Eso es mucho más importante y mucho más efectivo. Mm. Wow, lo que acabas de decir, ¿no? De la inflamación de nuestro cuerpo desde la base ya, ¿no? Desde simplemente el peso. Lo que decías también, si yo tengo exceso de peso, la metáfora del ascensor, ¿no? Voy a cargar todas mis articulaciones, todo está sufriendo con el peso, ¿no? Y luego si añadimos, ¿no? La inflamación interna que produce la importancia. Ahora se está escuchando como muy, o mucho, ¿no? Lo de ejercicio, pero tiene que ser ejercicio de fuerza. No sé hasta qué punto, pues, eso tiene un sentido. Me imagino que, pues, hay una determinada edad donde nuestra musculatura se va perdiendo también, ¿no? E intentar mantenerla, porque al final los músculos es lo que va a tirar del esqueleto este, ¿no? Claro, sí. Hombre, es muy importante mantener los músculos fuertes. Eso, yo la verdad es que no sabía lo importante que era hasta que empecé a trabajar en este equipo. Porque cuando ves algo tan sencillo como ver una resonancia de columna, tú te fijas en cómo están los nervios, las vértebras, cómo están los discos, y yo no me fijaba en cómo está el músculo paraespinal, el músculo de la espalda, eso también lo vemos en la resonancia. Yo no me fijaba. Y entonces cuando entré en este equipo, que mis compañeros son traumatólogos y están mucho más familiarizados que yo con el aparato musculoesquelético, decían, mira el músculo como lo tienes, es grasa, no tiene músculo aquí, es todo infiltración grasa. Entonces, dices, ¿cómo va a aguantar esta persona el peso de su columna? ¿Cómo va a aguantar una cirugía si lo opero? Si ya cuando nosotros operamos, tenemos que romper el tejido por detrás. Si encima no hay músculo luego para mantener esa cicatriz, para mantener esos tornillos, es que cómo se puede, no se va a sostener. Y eso es súper importante. Entonces, también la importancia yo no digo que la cirugía nunca, hay casos en los que la cirugía ayuda, pero que entres de una forma adecuada a la cirugía, que entres con una cierta musculatura, que entres preparado con una buena nutrición, con una buena situación física para que la cirugía tenga más éxito, el mayor éxito posible. Mm. Mm. Es muy importante. Entonces, deportes aeróbicos están muy bien para mantener el peso, pero luego los deportes también de musculatura, obviamente no cargar ahí 200 kilos de peso, eso no es bueno para la espalda. No. Pero hacer un poquito de musculatura suave, interna y eso sí, sí que es importante también. Mm. Qué difícil encontrar la línea, ¿no? Tenemos cuando hacemos aeróbico, cuando corremos, luego si nos vamos a los extremos hacemos maratones de 80 kilómetros, que yo pienso que eso tampoco es bueno para nadie. Luego cuando No vamos a creo. coger peso, como no nos gusta quedarnos quietos, levantamos 200 y ciento y pico kilos de peso para la espalda, ¿no? Que nos gusta, y luego también como forma de llevar al límite al cuerpo y ver cómo responde también, aunque luego, si eso me imagino que
lo sostienes en el tiempo, termina haciendo daño también, ¿no? Es como... Ujú. Sí. Hombre, ahora estaba pensando cuánta gente que hace deporte, si le preguntas por qué hace deporte, cuánta gente te diría que es por cuidar su cuerpo, por salud. Mucha gente lo hace o por estar más guapo, por tener un físico Estética. más bonito, o por competición, por reto personal. Pero mucha gente no lo hace ni siquiera por algo saludable para su cuerpo. Mm. Mm. Kim decía una cosa interesante que era, incluso el deporte se vuelve limitado cuando simplemente yo lo hago como una repetición de movimientos sin ser consciente. Es decir, él decía, yo puedo pegar una patada y hacerla por repetición, pero si yo no soy consciente de cómo mi aductor se activa, del impacto de la patada, eh, mi cerebro realmente tampoco está siendo del todo consciente de toda la información que está enviando a la pierna, ¿no? Ujú, Entonces, claro, digo, ya incluso más allá de esto, la importancia de hacer deporte y de tener conciencia en el cuerpo, porque si no, el deporte se convierte en un acto repetitivo que sí, que ujú, estéticamente me ayuda, que a nivel hormonal sí que me genera cierto bienestar, pero si de verdad quisiera aprovechar la verdadera potencia de practicar un ejercicio, de hacer deporte, ujú, y además poner conciencia, si estoy activando un músculo ponerle ujú. conciencia a esa activación también, ¿no? Ujú. Sí, hombre, y eso seguro que también psicológicamente te ayudaría mucho más que hacerlo, pero con la cabeza en otra parte. Prestar atención a lo que estás haciendo también disminuye tu estrés, ¿no? Y tu ansiedad en otros aspectos, porque te enfocas en eso, Mm. como una actividad como de mindfulness mientras hago deporte, un poco, ¿no? Totalmente, ¿no? Sí, sí, sí. Para ir terminando, Laura, respecto al dolor, en situaciones donde el dolor queda cronificado, desde la psicología la abordación muchas veces es intentar entrar en estados de aceptación. ¿Por qué? Porque muchas veces la propia rumiación sobre el dolor, el mismo malestar o el sufrimiento que me genero al no querer que el dolor esté, me genera más malestar y más dolor, ¿no? Ujú, ¿Conoces o no sé, del abordaje que tú haces? eh, no sé si entra la parte psicológica, pero ¿qué podríamos compartir con las personas que están en una situación de dolor en la actualidad? Y sea del tipo del dolor que sea, más fisiológico, un poco más mezclado, pues, esté cronificado o no, ¿qué podríamos compartir eh, para que puedas sobrellevar un poquito mejor esa situación de dolor puntual o si está más cronificado, pues que esté más mantenida en el tiempo? Algo que les pueda servir como pequeño apoyo, o ayuda o esperanza incluso, ¿no? Porque me imagino que no tiene que ser fácil estar en una situación de dolor cronificado, ¿no? ujú. Hombre, yo la verdad es que desde mi punto de vista, cuando una persona tiene un dolor crónico con todo lo que ello acarrea, para mí yo creo que una de las primeras cosas que tiene que hacer es buscar ayuda psicológica, buscar un apoyo psicológico para, y con esto no quiero decir que la gente que tenga dolor crónico estén locos, y mucho menos, sino porque llevar ese dolor es algo muy difícil Mm, y entonces te está provocando pues eso, pues un estrés, una ansiedad que es muy difícil que puedas gestionar y entonces es muy difícil que puedas luchar contra ese dolor porque ya estás porque ya te provoca que estés en una situación anímica mala, malísima de base. Entonces, es verdad que yo eso en la consulta no lo digo mucho porque no es muy bien aceptado cuando una persona viene a una consulta de neurocirujano por un dolor de espalda que le digan, primero ves a un psicólogo y luego hablamos. Pero, pero lo digo con toda la buena intención, no de que su dolor sea psicológico, que sí que es cerebral, eso lo hemos hablado y el dolor cerebral está claro. ¿Que hay una causa que provoca el dolor? Sí, pero que puedo llevarlo mejor o peor también como esté yo psicológicamente y anímicamente, eso es primordial. Entonces, cuando estás en un punto ya muy malo, que estás al fondo, ahí hundido en el pozo, para empezar el primer paso no es, obviamente no es la cirugía, ni la medicación puede ayudar, pero el primer paso yo creo que es una ayuda psicológica para intentar llevar un poquito mejor ese dolor, entonces ir
adaptando las otras herramientas, porque uno tiene que hacer un esfuerzo cuando tiene dolor y hacer un esfuerzo cuando uno está mal anímicamente cuesta muchísimo. Entonces, digamos que es como darte un pequeño empujoncito emocional para que seas capaz de por ti mismo hacer el resto de cosas. Y obviamente nosotros en lo que podemos ayudar, que es eso, pues con una cirugía o con una infiltración o con una medicación, es solo una parte de ese alivio de dolor, una parte pequeña realmente. Sobre todo eso, con dolores crónicos. En, en dolores agudos es diferente, pero en un dolor crónico el otro trabajo es muchísimo más importante. Mm, Sí, sí. Mm. Laura, muchísimas Como me gracias. oigan mis No jefes. sé. Gracias por este ratito. No sé si te apetece cerrar con algo que te apetezca compartir y, y cerrar de la forma que a ti te apetezca. Ujú, Yo simplemente agradecerte este rato eh, ujú. compartiendo No, desde no. tu sabiduría, ¿no? Con un tema difícil, ¿no? Y importante que es el dolor. También Ujú, agradecerte que en el momento que te lo propuse me dijiste que sí. O no sé incluso si salió de ti la propuesta también, pero que enseguida encontramos, wow, esto puede ser interesante. Sí, Y si te apetece despedirte con algo, con lo sí. que... Nada, pues muchas gracias por este ratito también, por esta entrevista. Ya te comenté que me encantó cuando empezamos a hablar del tema, porque primero hablamos de hacer una entrevista, pero, pero lo del dolor salió un poquito después y nos fuimos emocionando los dos a medida que íbamos hablando del tema. ¡Ay, sí, 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 sí! Me encanta la idea, sí, sí, sí. Y me parece un tema increíble, que da mucho de sí y que es muy bueno hablar de ello porque es algo que se habla poco y hay mucha gente que vive con dolor y se habla muy poco, muy poco. Y yo creo que lo abordamos mal, lo abordamos muy mal la mayoría de las veces. Entonces, y yo me estoy dando cuenta, pues, me estoy dando cuenta ahora sobre todo que estoy trabajando, hablando de este tema, preparando un poquito esta entrevista también, me, me ha gustado mucho indagar el tema y, y llegué a una conclusión que es que las, tienen que haber clínicas, hay clínicas del dolor. Y las clínicas del dolor hay anestesistas, a veces hay psiquiatras, hay neurocirujanos, hay rehabilitadores, pero en las clínicas del dolor tiene que haber psicólogos, fisioterapeutas, tienen que haber payasos, tienen que haber músicos, eh, me, no sé, y de repente me imaginé como una especie de oasis para gente con dolor crónico, donde pudiese sobreponerse a ese dolor un poquito, reírse, hacer actividades. eh, pues ahí lanzo la idea para que... Wow, te estaba escuchando y me estaba emocionando escucharte, Mm, porque, porque yo creo que una persona con dolor, después de estar mucho tiempo con dolor y visitando médicos y hablando con familiares y también sintiéndose incomprendido por familiares, lo primero que puede sentir es soledad, ¿no? ujú, Y tener un espacio donde sea acogido, a veces con humor, ujú, a veces con cariño, con amabilidad, a veces ujú, también con alguna, con farmacología, con calmante, con lo ujú, que fuera, ¿no? Pero ujú, sobre todo saber que no estás sola, ujú, me parece maravilloso, ¿no? Qué bonito, me parece ujú, maravilloso como cierre. ujú. Pues Muchísimas gracias por a este ti, José, ratito. muchas gracias. Chao. Pues nos vemos.